Bueno, muy bien. Vamos entonces ahora a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muchachos. Bueno, ya teníamos bastante tiempo de no vernos las caras. Y pues vamos a tener que hacer un pequeño repaso porque pues ya ha sido mucho tiempo, ¿verdad? Así que vamos a hacer un repaso. ¿Qué estábamos estudiando? No sé si se acuerdan. Estamos en el proceso hermenéutico. ¿Qué parte del proceso hermenéutico estábamos estudiando? Porque sí saben que está por partes esto, ¿no? Como Jack. Exactamente. Estábamos viendo, bueno, mencionamos los tres niveles, pero no los vimos todavía. Pero nada más los mencionamos, ¿verdad? ¿Cuáles eran esos tres niveles? Y actualizante, exactamente. Nivel histórico, teológico y actualizante, ¿verdad? Entonces, habíamos visto la vez pasada los géneros literarios, ¿se acuerdan? Estábamos viendo la crítica textual, que la estábamos dividiendo en dos. La crítica histórico-literaria de los textos en el sentido de cómo fueron escritos, en qué circunstancias, cómo los autores su contexto histórico los motivó a escribir lo que escribieron, el sesgo cultural, idiomático, geográfico, etcétera. Y la vez pasada veíamos de parte de la crítica textual, o sea, toda esa conformación de los textos, decíamos que ya nos han hecho el favor de hacerla, ¿verdad? Y ahora, otra parte de la crítica textual eran los géneros literarios. Para comprender un libro tenemos que averiguar la intención con que está escrito, qué pretende el autor. De las diversas intenciones con que se puede escribir resultan los diversos géneros literarios, ¿verdad? Es decir, cuál es la intención de cada texto, ¿no? Y veíamos que eh, los géneros literarios son las diversas formas de expresión que usualmente se expresan para la transmisión de unos determinados contenidos y que responden a una concreta intención del escritor, ¿verdad? Eso básicamente. Veíamos que había 7 géneros literarios, había unos subgéneros, pero ya en la clasificación habíamos estudiado que había 7. Espero que se los hayan aprendido. Porque el chiste, yo les dije, hay que aprender los géneros y subgéneros. ¿Cuántos géneros literarios hay? 7. ¿Cuáles son? Lírica, histórica, ajá, legislativa de ley, sabiduría, apocalíptica y carta. No es la lírica,
Esa es la lírica, es la primera que dijimos. Es lírica, narrativa, legislativa, sabiduría, eh, apocalíptica, este, profética y carta, ¿verdad? Ahí están los 7 géneros literarios, ¿verdad? Que podemos encontrarlos. No solamente podremos decir, pues estos son sí hay cierta clasificación en el sentido de decir, bueno, estos son los libros históricos, estos son los libros sapienciales, estos son los libros líricos, ¿verdad? Podemos decir, por ejemplo, a ver, menciónenme un libro que per se es lírico. Los Salmos, ¿verdad? Es lírica, entonces eso es poesía, es poesía pura. Otro libro lírico, El Cantar de los Cantares, pura poesía, ¿sí o no? Ahora, no quiere decir que en los libros no haya ciertos momentos o ciertos fragmentos del libro que compartan la parte lírica, compartan la parte histórica. De hecho, hay algunos salmos que repiten el relato acerca de la Pascua, la liberación de Egipto. Hacen la narración de forma lírica y de forma poética, pero están haciendo la narración de los acontecimientos, ¿eh? Y del destierro también, por ejemplo, ¿verdad? Hacen líricamente en forma de poema, pero están contándonos poéticamente acontecimientos históricos. O lo que sucedió, por ejemplo, y que hacemos en la noche de la Pascua, si recuerdan, cantamos después de que el pueblo es liberado del faraón y que pasan por el mar rojo, se cierran las aguas, ahogan a los egipcios y ellos impresionados entonan un cántico, el cántico de Moisés. Y ahí hay un cántico, es una lírica que sucedió en un momento histórico. Entonces, puede haber dentro de los libros históricos, puede haber lírica, puede haber historia en los libros líricos y así podemos relacionar, por ejemplo, inclusive un libro profético, el libro de Isaías, ¿no? Tú ves que hay veces que hay domingos en la liturgia que cantamos un fragmento de Isaías, como si fuera un salmo. Y es que Isaías de repente se avienta cánticos, ¿no? O hacemos, por ejemplo, en la liturgia de las horas, ya ves que supuestamente la liturgia de las horas es la oración con los salmos, ¿no? Y resulta que hay veces que, bueno, resulta que no hay veces, todo el tiempo, las laudes, las vísperas, el tercer supuesto salmo, no es un salmo, es un cántico y puede ser tomado de las cartas de San Pablo, puede ser tomado de Isaías, puede ser tomado inclusive del libro del profeta Daniel, por un libro profético, pero estamos tomando un fragmento lírico de ese libro profético, lo estamos tomando como si fuera el libro, como si fuera lírica, pero en realidad es que la lírica es un género literario que puede estar presente en libros que son históricos o libros que son proféticos. O sea, se pueden combinar. Digo, de repente históricamente a mí se me ocurre cantar y pues estoy cantando ahí en la historia, históricamente canté, ¿no? Como Moisés. Entonces ahí está. Entonces ahí están los 7 géneros literarios. Tarea, hay que aprendérselos, ¿verdad? Lírica, narrativa, sabiduría, legislación, eh, profética, apocalíptica y carta. Epístola, bueno, eso es sinónimo. Pues ahí estamos, ¿no? Eso es lo que vimos la vez pasada. Bueno, vamos ahora a entrar en otra parte eh, de la hermenéutica, de la crítica textual, ¿verdad? Esta parte es, ahora sí, entramos en un segundo nivel. El primer nivel que habíamos manejado era el nivel de la crítica textual, ¿no? Ahora vamos a entrar en el nivel de teológico, del mensaje de salvación, en este proceso hermenéutico que venimos haciendo de los textos, ¿no? Pues ahí está.
el proceso hermenéutico a nivel, el segundo nivel, que es el nivel histórico. Entonces, teníamos tres niveles: el de la crítica textual, el nivel teológico y el nivel actualizante. ¿Sí? Ya de la crítica textual vimos la crítica de los textos y los géneros literarios. Ahora ya pasamos al segundo nivel, el nivel del mensaje teológico. Bueno, ¿cuál es nuestro objetivo a la hora de estudiar el mensaje teológico? Bueno, hay que responder a la pregunta: ¿qué dice el texto a nivel teológico? Eh, ¿Qué mensaje transmitió de parte de Dios? Es decir, obviamente teológico viene de Dios. Entonces, lo que vamos a tratar de dilucidar o vamos a tratar de profundizar es: recordemos que cuando hablábamos de la escritura de los libros, había dos autores del libro. ¿Cuáles eran esos dos autores de la Biblia? Dios y el hombre, ¿verdad? ¿Cómo llamamos al hombre? Escritor sagrado. Y en griego, hagiógrafo, ¿verdad? Hagiógrafo. Hagios es santo y grafos es escritura, ¿verdad? Hagiógrafo, escritor sagrado. Entonces, ese es el humano, pero no nada más es el humano, es el humano inspirado por quién, por Dios. Así que el otro autor de la Biblia es Dios, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver aquí es cómo, ahora sí, vamos a ir profundizando ya no en el mensaje del autor sagrado, sino de Dios, que sí, involucra también el autor sagrado, pero más que nada es un mensaje de parte de Dios. No siempre el autor sagrado está consciente del mensaje que está transmitiendo, que está diciendo. Hay un mensaje, podríamos decir, más allá del autor humano. Entonces, cuando nosotros hablamos de un mensaje teológico, el gran tema de la Biblia es que la Biblia es una historia de salvación. De hecho, se escribe la Biblia, el gran tema, el tema medular, la columna vertebral de la Biblia, de su mensaje, es que es un mensaje de salvación. Y ahí podemos encontrar el mensaje teológico. ¿Sí? Entonces, la pregunta concreta a este nivel será entonces este pasaje bíblico: ¿qué dice, qué sugiere, qué afirma, qué niega en orden a esta historia de salvación? ¿Sí? Bien. Entonces, en la Biblia hay algo que construye su tema central, constituye su tema central y que le da la unidad. La Biblia es fundamentalmente una historia de salvación. En realidad, más que contarnos la historia de un pueblo, del pueblo de Israel, nos cuenta la acción salvadora de Dios a favor de ese pueblo y, en definitiva, a favor de toda la humanidad, porque finalmente la idea de elegir un pueblo de parte de Dios era: bueno, pues es que estos me dan la espalda, todos los demás, bueno, pues entonces voy a agarrar uno y pues con este voy a ejercitar mi salvación, lo voy a preparar, y este va a ser el pueblo que va a describir, va a enseñar cómo es que Dios salva, ¿verdad? Y se lo va a enseñar a los demás pueblos. Esa es la idea, ese es el mensaje. No es nada más la historia del pueblo de Israel, porque desafortunadamente a veces que sí hay cierto sesgo cultural que ciertamente Dios en su proceso de salvación pues tuvo que construir, ¿no? O sea, digamos que hay una pedagogía. Dios va enseñando, y por ponerles un ejemplo, ¿no? En la antigüedad la lepra era considerada una impureza, ¿no? Una impureza que podríamos decir moral. Ahora, eso podríamos decir era una enseñanza o un símbolo ritual que Dios eh, puso o aprovechó esta enfermedad para enseñar, para mostrar de manera gráfica cómo una enfermedad podía reflejar o podía poner visible las consecuencias del pecado, ¿no? O sea, de alguna manera yo no podía enseñarte tu alma
cómo está cuando tú pecas, ¿no? Pero te muestro un leproso, así feo, digamos, muerto en vida, y esa es una forma muy pedagógica, muy gráfica de enseñarte, mira, para que no vayas a pecar, mira cómo se pone, cómo podría estar tu alma si pecas. Mira qué feo te ves. Entonces, Dios relaciona ritualmente la lepra con el pecado, ¿no? De hecho, lo considera una impureza, una cuestión hasta el leproso, no, pues por su culpa, porque pecó él, porque pecó sus padres, porque sucedieron cosas con él. Ahí está el castigo de Dios. Esas son las consecuencias del pecado, ¿no? Pero obviamente una persona que se enferma por eso, pues no era culpable, ¿no? Ya después Jesús va enseñando, pues esa cuestión, ¿no? De superar esas limitaciones, podríamos decir, culturales, que después ya entran en una cuestión de abrirse a los demás, ¿no? Abrirse a los demás pueblos. Pero además, Moisés establece toda una legislación con respecto a los leprosos también, porque pues, la lepra era una pandemia. Y en ese momento, pues si yo dejo que este pueblo se enfermen todos de lepra, pues se me van a morir. Entonces ya, si se mueren, pues ¿cómo salvo al mundo? Entonces, no, a los leprosos ni los toquen, y es más, los apartan, y es más, el leproso tiene que ir, ahí voy a pasar, y con una campanilla, sí, ahí vienen los leprosos, no nos vayan a tocar, y ahora sí que nosotros ya lo entendemos, la sana distancia. Pero obviamente ya Jesús, pues rompe con eso, ¿no? Ahí ya lo toca el leproso, ¿no? Rompe con ese sesgo cultural. Pero podremos decir, la Biblia, podremos entrar en la tentación de que, pues ese es el pueblo de Israel. No, 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 a ver, el pueblo de Israel era un ejercicio, era un principio, era un proceso que empezó Dios poquito a poquito. Bueno, pues no me voy a hacer tantos, bueno, pues empiezo con uno, poquito a poquito lo jalo a pero pues la idea es que me voy a jalar a los demás, pero empiezo por uno, poquito a poquito. Entonces, es una historia, podremos decir, no es la historia, la Biblia es el pueblo el libro del pueblo de Israel, ¿no? El libro que habla de su historia, que cuenta, es un libro cultural, es como decir cuáles son los próceres los héroes de Israel, de ese país, por los que aparecen en la Biblia. ¿Cuáles son nuestros héroes? Que bueno, ya eso de héroes, ya quién sabe, ¿no? Que si da algo y que si, bueno, ahí nos cuentan una fantasía de nuestra historia mexicana, ¿verdad? Una romántica historia, ¿no? Es la historia oficial, ¿no? Pero bueno, digamos, ese es podríamos decir, es la forma, digamos, son nuestros próceres, ¿no? Nuestros héroes de la patria, ¿no? Podríamos decir, sus héroes de la patria, ¿cuáles son? Pues Moisés, Abraham, Jacob, esos son sus héroes, son sus personajes culturales, podríamos decir. Pero ya vemos que no nada más es de un pueblo. Esa historia es la historia de todos los seres humanos, es nuestra historia. Podríamos decir, el padre Abraham no nada más es padre de los judíos, también es nuestro padre Abraham, decimos, ¿verdad? Entonces es una historia de salvación para todos, ¿verdad? Ahora, esta historia de la salvación no es meramente episódica, no es que, aquí Dios salvó y ya se acabó. No, hay etapas, ¿no? Dios va salvando poco a poco, va enseñando, va revelándose, ¿no? Sino que es una salvación en proceso que culmina en Jesús, quien también etimológicamente es el Salvador. Se podría decir que inclusive para leer la Biblia en clave de salvación, pues el lente que tenemos que utilizar, pues es el Salvador, es Jesús, ¿verdad? Pero digamos que la Biblia entra en un proceso que va a culminar en Jesús, que es el Salvador per se. Pero el proceso es ya un proceso de salvación. Poquito a poquito Dios va llevando al pueblo pedagógicamente. Por eso es que a veces encontramos pasajes de la Biblia que dices tú, no, pues esto como que está raro, ¿no? Como que Jacob andaba con 4. Claro, ¿no? Pues, o sea, y ahí van los mormones interpretan, bueno, pues entonces vamos a tener varias esposas. Pues como tuvo, pues claro, en ese momento, pues sí, eran una etapa, ¿no? Eran un poquito primitivos en ese momento, pero obviamente ya después las cosas se van transformando, se van perfeccionando, inclusive aparece, ¿no? Ahí este proceso aparece
ilustrado por Jesús en el Sermón del Monte. Recordemos que él decía, ¿no? En el pasado se les dijo esto, pero yo les digo esto, porque de alguna manera ya el proceso estaba muy avanzado y ya Jesús podía exigir un poquito más, tender un poquito más hacia un paso hacia la perfección, ¿verdad? Obviamente, después del pecado, pues las cosas se desordenaron bastante. Pues tuvo Dios que ir en un proceso de regresarnos a la verdad en medio de la confusión y del pecado, ¿no? Entonces, por eso es que hay un proceso, ¿verdad? Obviamente tú no agarras a un niño, si le quieres enseñar matemáticas, pues no lo agarras y le quieres enseñar, imagínate que a un niño le quieres enseñar cálculo diferencial integral, pues, ¿cómo le vas a enseñar a un niño eso? ¿Se lo podrás enseñar? Sí, sí, se lo puedes enseñar, pero no inmediatamente. Primero le tienes que enseñar a sumar. Y si en grande no entiendes, imagínate de niño, peor, ¿verdad? Pero, bueno, ponle que le quieras enseñar a un niño la división. Pues un niño de 5 años, primero enséñale qué es el número, ¿no? A ver, uno, dos, enséñale a contar primero. No le quieres enseñar la división o la multiplicación a sus 5 años, ¿no? Eso tiene un proceso hasta que el niño ya, ok, entiendo que hay uno, dos, tres, y se suma y luego se resta, y ya después entras a lo demás. Pero pues es pasito a pasito, es poco a poco, y es primero uno y luego el otro, ¿no? Igual Dios, en un pueblo, en un mundo lleno de pecado, apartado de Dios, pues el ser humano estaba muy verde todavía. Pues Dios tuvo que agarrarlo, bueno, pues podríamos decir, antes del pecado, pues estaba en una sabiduría y en un crecimiento y en una claridad de muchas cosas. Viene el pecado y se cuenta que nos regresamos a la primaria, ¿no? Pues Dios tuvo que empezar de nuevo y enseñarnos. Pues ahí está. Entonces, partiendo de lo afirmado más arriba, que la Biblia es una historia de salvación, ¿qué es lo que habrá que hacer en concreto para interpretar un texto a este segundo nivel, el nivel teológico? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, hay que partir del hecho de que no todos los pasajes bíblicos se prestan por igual a ser interpretados a un nivel teológico. Habrá algunos cuya capacidad será mínima. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿no? Pues que Jesús, pues que curó que agarró que yo les quiero contar aquí una confidencia, ¿no? Agarró Jesús, sanó a la suegra de Pedro, ella se paró y se puso a servirles. Bueno, sí, ok, ese puede tener un mensaje, pero la verdad es que es difícil sacarle un mensaje muy profundo, ¿no? Pues se puso a servirles, bueno, ok. O sea, no hay mucho que, la verdad yo les voy a decir, yo tengo a veces problemas, cuando viene ese evangelio, pues tengo un poquito de problemas para sacarle para exprimirlo y sacarle algo, ¿no? Entonces, hay pasajes que son muy simples, así que digas, uy, gran enseñanza, aquel pasaje que hasta da risa, ¿no? Bueno, te dice algunas cosas, pero así un mensaje muy teológico, no. Pues que estaban ahí los apóstoles y de repente que se aparecen Marcos, que aparece, estaban ahí los apóstoles y llegan a apresar a Jesús y quieren agarrar a uno de los apóstoles y se les escapó desnudo. O sea, les dejó la ropa, ahí no, salió corriendo. Está da risa. Pero así como que un mensaje muy teológico, pues se escapó desnudo. Tenía mucho miedo o tenía mucho calor, no sé. No da mucho para decir. Así que bueno, no todos se prestan a mucho mensaje. No es lo mismo ese pasaje que te agarres el prólogo de San Juan, ¿no? En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¡Ay! No, ahí sí, para sacarle, ¿no? Ahí ráscale, porque tiene mucho. Entonces no todos tienen lo mismo, digamos, es como decir, en la Biblia hay pues muchos alimentos, no todos son tan nutritivos, hay algunos más que otros, ¿no? Más sabrosos, ¿verdad? Se podría decir. Al preguntar a un determinado pasaje bíblico por el mensaje que ofrece en este segundo nivel, la respuesta no siempre será igualmente clara. Unas veces será explícita, otras estará implícita,
y habrá que descubrirla, ¿no? Hay pasajes que tú dices, ¿cómo? Están un poquito misteriosos, ¿no? ¿Cómo está eso? El Evangelio del Domingo, que dice que Dios le entregó amó tanto al mundo que le entregó a su Hijo único, pero pues ahí que... Ah, bueno, esa es la explicación de la liturgia, ¿no? Y sí, o sea, por ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? O a veces cuestiones, ¿no? Que dice ahí, por ejemplo, la carta a los Colosenses, que dice que Jesús es el primogénito de la creación. Bueno, ok, entonces Jesús no es Dios, pues es un ser humano. Pues, ¿cómo si después en otro pasaje dice, en el principio existía la palabra y la palabra era Dios? Pues entonces, ¿cómo? Pues hay confusión, ¿verdad? Es difícil de explicar. Entonces, para ese descubrimiento deberemos situarnos en el contexto histórico en que el libro está escrito, que es lo que ya veíamos. El mensaje que tratamos de descubrir no es tanto un mensaje para nosotros. Eso correspondería al nivel actualizante que vamos a ver, si Dios quiere, el siguiente mes. Sino el mensaje para los destinatarios inmediatos de cada libro. O sea, el mensaje de Dios para ese momento, según el libro, ¿no? Ya el nivel actualizante ya es un como, bueno, ¿y qué me dice el libro hoy, aquí y ahora? Pero este es un mensaje más bien que está tirado al aire, ¿no? Es más que al aire, está tirado desde el libro mismo y desde Dios, desde la idea de Dios, ¿verdad? Entonces, la pregunta que debemos hacernos será, ¿qué sentido tuvo este suceso, esta persona, este comportamiento, esta sentencia dentro de la historia de la salvación? Es muy importante la palabra sentido. Bueno, ¿y en qué sentido fue escrito esto? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el mensaje de salvación? ¿Y cuál es el sentido? Eh, y si Jesús es el vértice de esta historia, ¿qué relación guarda con él? O sea, como decía, si Jesús es la óptica, la idea del Salvador, de la salvación, pues siempre es muy fructífero y muy útil pensar, bueno, este pasaje tiene una relación con Jesús, ¿en qué sentido la tiene? ¿Verdad? Porque Jesús es el Salvador per se, el Dios salvando, ¿verdad? Para profundizar y ampliar la comprensión de cada pasaje a la realidad, podemos acudir a la síntesis o diccionarios de teología bíblica y sobre todo los pasajes paralelos de la Biblia. Porque este trabajo de discernimiento, de interpretación del sentido de los textos, ha habido muchas personas que ya lo han hecho por nosotros, ¿no? Y que han utilizado muchos recursos. Y también muchas veces, inclusive se acuerdan de que entre los subgéneros literarios veíamos una cosa que se llamaba la midrash, ¿verdad? Es decir, la midrash es el subgénero por el cual la misma Biblia interpreta la Biblia. Es decir, hay maestros, ¿verdad? Hay estudiosos de ese tiempo, porque la preocupación acerca de la interpretación de la Biblia, del discernimiento de la inspiración bíblica, no es una preocupación nueva, es una preocupación inclusive de los tiempos bíblicos, de los tiempos en los que se escribió la Biblia. Bueno, y a ver, estos libros decimos que son inspirados, ¿verdad? Ya, ¿se acuerdan que hablábamos de la canonicidad? Bueno, ya dijimos que están inspirados. Y una de las cosas que vamos a tratar de sacar, si decimos que está inspirado, pues entonces Dios está hablando acá a través de este libro. Vamos a entresacarle el mensaje que Dios nos quiere dar. ¿Sí? Es lo que hacen pues estos intérpretes que están en la misma Biblia. O nosotros podemos ver que inclusive la misma Biblia se explica. De hecho, yo a veces explico, ¿no? Hay veces que a la gente como que le tiene miedo a la lectura de la Biblia, porque dice, ay, no le entiendo nada, está muy complicada. Y ya no la leen, le tienen miedo, ¿verdad? Yo les digo, mira, tú lee, empieza a leer la Biblia desde de principio a fin, seguramente, efectivamente te vas a encontrar con textos que no vas a entender. En ese momento no los vas a entender, pero tú sigue leyendo y verás que muchos textos que vas a leer más adelante te van a explicar los que leíste atrás.
Y dices, ok, este texto me está explicando esto otro, que decía acá, ¿sí? Un texto te puede explicar otro, que es decir, hay una relación entre textos, que eso se llama los textos paralelos de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, un texto, una idea paralela de la Biblia, que no es tan misteriosa, no es que nos quiera explicar algo muy complicado, pero digamos es un ejemplo de paralelismo. Cuando uno puede deducir que José y María eran pobres, no nada más porque vivían en Nazaret, no nada más porque llegaron y a Belén y no había donde hospedarse, sino también otra vez se reafirma esa idea porque llegan ellos y ofrecen para la presentación a los 3 años del niño Jesús en el templo, ofrecen unas tórtolas. Y se supone que en la ley de Moisés, para la presentación de los niños en el templo, había dos tipos de ofrenda, una para ricos y otra para pobres. La que era para ricos era un novillo, eran así los muy fresas de acá, presentaban al niño. Somos ricos, ¿no? Y presentaban el novillo. Y en cambio los pobres presentaban dos pichones, dos animalillos ahí chiquillos, porque pues, para comprar un novillo pues está más caro. Entonces compramos unos pajarillos y esos se ofrecen, ¿verdad? Entonces, ¿qué ofrecieron José y María? Ofrendaron la ofrenda de pobres, ¿verdad? Y pues tú ves la legislación de Moisés y dices, ok, ahora aquí se reafirma que José y María eran pobres, ¿sí? Por ponerles un ejemplo. Entonces ahí está muchas veces sentidos que van explicados por la misma Biblia. Entonces en la teología bíblica acabamos de aludir a la utilidad de la síntesis o diccionarios de teología bíblica. Más arriba afirmamos el carácter unitario de esta teología bíblica. La Biblia es una historia de salvación, pero esta historia de salvación se ha desarrollado a través de épocas y mentalidades distintas. Por eso hemos de afirmar también su carácter evolutivo y dinámico. Entonces, si se fijan aquí en este texto tenemos el resumen de lo que acabamos de ver. Entonces, vamos entonces a hacer un análisis. No bastará con tener un conocimiento analítico del contenido del mensaje de un libro determinado. Es necesario llegar a una síntesis doctrinal, a una visión integral, como resultante de las diversas aproximaciones que nos lleva al planteamiento final de un lineal de una verdad, es decir, la historia de salvación. Entonces, el mensaje de salvación, que es la síntesis de todo esto, ¿verdad? Aquí estamos en el juego, aquí está en juego, entonces el papel que desempeñan los sentidos teológicos de la Biblia. En otras palabras, la hermenéutica o interpretación que se hace de ellos a un nivel de historia de salvación. Lo que Dios, junto con el hagiógrafo, quisieron transmitirnos relativo a este tema, lo que en un sentido podría distinguirse de lo dicho por el autor sagrado y lo inspirado del texto, que en parte habría sido su intención, y en esta parte fue más bien la intención de Dios, y lo que demuestra que el texto leído está inspirado. Ejemplo, la afirmación de Caifás. ¿Se acuerdan que Caifás está ahí y dice, ustedes no saben nada, tenemos que asesinar a Jesús para que muera un hombre y el pueblo se salve? Ahí, fíjense lo que sucede. Caifás dice, explica a San Juan en su evangelio. Caifás no sabía lo que estaba diciendo y lo dijo por inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice San Juan, porque era sacerdote en aquel año. Pero, bueno, se supone que en la ley de Moisés, uno de los levitas era el sacerdote titular de cada año, ¿no? Entonces Caifás era sacerdote y dice, pues por la inspiración del Espíritu Santo dijo eso, porque efectivamente Jesús murió por la salvación del pueblo, y dice, completa San Juan, y no solamente del pueblo, sino de todos los seres humanos. ¿Sí? Más o menos digo, para apreciando ese pasaje, pero ahí tú ves que se afirma algo que el autor no sabe, o sea, el Caifás no sabía que estaba hablando inspirado y que lo que estaba diciendo era un mensaje de salvación. De hecho, él personalmente lo estaba diciendo con ganas de matar a Jesús, punto.
y agarrar un pretexto para convencer a los otros de que quería matarlo, de que vamos a matarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Entonces ahí hay un mensaje que tiene, es un mensaje de salvación, que el autor sagrado igual y no lo sabe, aunque San Juan lo explica, ¿no? Amplifica esa inspiración. Otro ejemplo es lo que afirma Pilato. Recuerdan que Pilato está forcejeando con los judíos, ¿no? De que si lo crucifican, que si no lo crucifican. Entonces Pilato, para darles una excusa, para ya dejarlos satisfechos, bueno, mira, lo voy a mandar a azotar. Y lo manda a azotar a Jesús, ya para que lo dejen en paz. Pues lo manda a azotar, llega Jesús todo tranqueado y él se los muestra. He aquí el hombre. O sea, ya, mírenlo, ya le pegué, ya, déjenlo en paz. Esa era la intención de Pilato. Sin embargo, lo que está diciendo ahí Pilato tiene un mensaje teológico. ¿Qué mensaje teológico hay ahí? Un mensaje profundo. Pilato no sabía, Pilato lo está diciendo ya para que lo dejen en paz. Pero en realidad ahí hay un mensaje que Dios está diciendo. Es decir, aquí está qué hombre. No nada más Jesús, sino qué hombre está ahí. ¿Eh? No, estás tú, estoy yo. Esto lo que le tocaba a esto que le pegamos, y que todo, esto le tocaba al ser humano, ¿eh? Y Dios, Jesús se lo comió. A él no le tocaba, te tocaba a ti. Aquí, en otras palabras, el mensaje te está diciendo, aquí estás tú, ¿eh? Esto es lo que a ti te tocaba. Y sin embargo, Dios lo hizo por ti, porque te ama y porque te salvó de esto. A ti te tocaba y se lo puso él. Se echó la culpa de tus pecados, sufrió tus dolores, los que a ti te tocaban. Entonces, ese mensaje aquí, un mensaje muy fuerte. Pilato no sabía lo que estaba diciendo. ¿Qué estaba diciendo? Un mensaje teológico. ¿Se dan cuenta? Esa es una interpretación que, digamos, si nosotros vamos al texto como tal, pues eso no es lo que está diciendo Pilatos, esa no es su intención, pero hay una interpretación, hay un mensaje espiritual, ¿se entiende? Entonces, hay dos sentidos básicos en la Biblia. Uno es el sentido literal y el otro es el sentido espiritual, ¿verdad? El sentido literal, pues es lo más básico, lo que dice el texto, ¿verdad? Pero el sentido espiritual es la interpretación que se le da. Es decir, se basa en el literal, pero no es menos valioso y menos verdadero que el literal, ¿verdad? Hay mensajes de salvación que son directos. Hay mensajes que tienen necesidad de ser interpretados, ¿verdad? E inclusive hasta los directos tienen mayor profundidad de lo que simplemente dicen. En otras palabras, si tú te vas a la Biblia, yo se los puedo contar como experiencia personal. A veces nos sucede que cuando estamos en la misa, si se dan cuenta, se repiten los textos, ¿no? Hay veces que se repite un texto de un día para otro, a veces tú dices, "Chin, ya di la homilía, ¿y ahora qué digo? Si ya, digo, en la homilía uno hace ese ejercicio, ¿no? De hacer una interpretación del texto, una hermenéutica. Pero ya lo interpreté ayer, ahora ¿qué digo? Pues la palabra de Dios es tan profunda que tú puedes darle otro sentido, totalmente diferente de lo que explicaste ayer. Y es, ahí la palabra de Dios es infinita, es abundantísima, tiene el tamaño de Dios. Puedes llegar a una profundidad muy grande. Es donde dice uno, bueno, pues esto no le veo uno fin. Yo tengo 18 años de cura y no he dicho una homilía igual a la otra. Y dices, bueno, ¿de dónde? ¿De dónde saco tanto? Pues el Espíritu Santo, pero la palabra de Dios es nutritiva y nutritiva y le saca a uno, le jala a uno y bueno, no le hay fondo a esto. Impresionante. Entonces, el sentido literal podría tener una metáfora, por ejemplo, ¿no? Es decir, no se debe confundir el estricto sentido de la palabra con el sentido amplio. Por ejemplo, o sea, te puedes encontrar con un mensaje directo, es esto, ¿no? O te puedes encontrar con que, como he dicho, el texto te está diciendo algo que tiene que ser interpretado. Entonces, por ejemplo, aquel pasaje, si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Si uno va al sentido literal de eso, bueno, pues yo ya pequé a cortarse la mano.
traiga el cuchillo y bolas, ¿no? Si me voy al sentido literal. Pero ese es el sentido literal, el sentido estricto de la palabra, ¿no? Decimos. Pero ¿cuál podríamos decir es el sentido amplio? ¿Qué es lo que realmente está tratando de decir ahí Jesús? Pues está tratando de decir, oye, es que el pecado es una cosa grave. Tan grave como que si tú pecas tienes que apartarlo de ti, tienes que ser tan radical como si fueras a cortar tu mano. ¿Sí? Así como decir, para que no vuelva a pecar, pues me corto la mano y así ya no tengo oportunidad de volver a pecar. En otras palabras, está hablando de la gravedad del pecado. No está diciendo necesariamente que vayas y te cortes la mano, pero el espíritu de eso, el sentido espiritual de eso, es, espérate, está diciendo que el pecado es grave, que hay que apartarse radicalmente del pecado. ¿Se entiende? Entonces, igual, por ejemplo, un ejemplo cotidiano, sentido estricto y sentido amplio. Yo voy y le digo a mi novia, uy, no, espérate, es que no te vayas porque sin ti me muero. Si me voy al estricto sentido de la palabra, la chava, como yo estoy comportándome tóxico, ya no me aguanta, se va, se me para el corazón. Y si vamos, voy al sentido estricto de la palabra. Pero ¿cuál sería el sentido amplio? No, bueno, que estoy tratando de decir es que me dolería mucho que te fueras, ¿no? O sea, estoy muy enamorado de ti. Si te vas, no, es como si me muriera, ¿no? No es que, ay, se va y, pues no, adiós. Adiós mundo cruel, ¿no? No, pues no. Ahora, el sentido espiritual se construye a partir del sentido literal. No puedes tú empezar un sentido espiritual si no vas al texto, ¿verdad? Porque, digamos, tú no puedes agarrar y tratar de decir algo sin el texto, ¿no? Como aquello que a veces la gente dice, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia, ¿no? Y ya lo dice como si estuviera en la Biblia. Ahora, no quiere decir que eso no sea parte, es cierto. Pues, ay, como digo Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Pues eso no lo digo Dios. Es un dicho. ¿Dónde dice? ¿Dónde está? ¿Cuál es el pasaje bíblico, no? Es que dicen, pues, bueno, pero eso no dice la Biblia, ¿no? Entonces, te da un mensaje que coincida con la Biblia, pero no está escrito en la Biblia. Entonces, lo que primero que tienes que hacer es partir del texto. Ahora, se construye a partir del sentido literal. Es una especie el sentido espiritual es como una especie de aplicación. Y entonces, en el sentido espiritual hay tres formas, podremos decir. Es la forma alegórica, que es una comparación de textos y realidades humanas. Por ejemplo, una comparación de textos, les podría decir como cuando, pues ahorita no se me ocurre ninguno, pero a ver, déjame ver. Como cuando Jesús agarra y dice, fíjate, es una comparación de textos, dice, como la serpiente fue elevada en el desierto, así el Hijo del Hombre será elevado y atraerá a todos hacia mí. Esa es una metáfora, porque digamos, lo que ahí Moisés hace al levantar la serpiente está mostrando el pecado, ¿no? Mostrando las consecuencias, mostrando el pecado ahí, mostrando el signo del pecado que es la serpiente. Y de alguna manera con eso está diciéndole al pueblo, es que el primer paso para vencer el pecado es reconocerlo, ahí está, sacarlo de la oscuridad y sacarlo a la luz. ¿Y qué hace Jesús al compararse con la serpiente, hacer esa cuestión alegórica? Él está diciendo, con la cruz, finalmente fue lo que sucedió, Jesús está mostrando el pecado, está mostrando sus consecuencias. ¿Sí? Está sacando el pecado también a la luz allí. Entonces, hay una comparación allí alegórica. Un sentido moral, sacar una enseñanza para nuestro comportamiento, el famoso deber ser, ¿verdad? Allá está Jesús hablando bueno, en el pasado se les dijo eso, Sermón del Monte. En el pasado se les dijo esto, pues yo les digo esto otro. Ahí la interpretación está, podemos sacar varias cosas, ¿no? Diciendo, a ver, tú no te puedes quedar nada más en el mandamiento, tienes que ir más allá, tienes que ir al corazón, tienes que hacerlo del corazón, y tienes que ir más allá de la letra, y no quedarte en lo mínimo, sino ir más allá. ¿Sí? Puede uno interpretar esa actitud de Jesús, ¿sí? En ese pasaje.
sentido moral. Sentido anagógico, es decir, de lo real a lo ideal, ¿verdad? Aquel pasaje, por ejemplo, donde Jesús habla de, bueno, es que los discípulos de Juan se ayunan, ¿y por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús sale con una metáfora, ¿no? Habla y dice, a ver, no se puede remendar un remendo viejo con telas nuevas, porque a la hora de lavarlos, la tela nueva encoge y rompe la tela. ¿Qué puede uno entender con eso? Pues que espérame, vamos por pasos, ¿no? O sea, esta gente apenas está siguiéndome, la estoy guiando. Cuando me vaya, ayunarán, ¿no? Es un proceso, no todo el mundo está en el mismo proceso. Sí, es lo que se trata de decir ahí. Ahora, se podría decir que si nosotros no le damos una interpretación a los textos, ¿verdad? Hay una frase que lo describe, ¿no? En sentido literal, si nos quedamos en el sentido literal, lo que dice así, hay que cortarse la mano para no pecar. Entonces, es como si dijéramos, ¿no? Agarráramos un árbol y te dijéramos, aquí está, yo te muestro las semillas, mira, aquí hay un árbol de manzana. No es un árbol de manzana, ¿qué es eso? Pues son semillas, pero son de manzana y aquí está el árbol. Pues no, evidente que no. ¿Cuándo eso es un árbol? Cuando se desarrolla, cuando crece, cuando se siembra, ¿verdad? Cuando crece, cuando se realiza todo su sentido. O se podría decir, el texto nos está diciendo algo, pero tú puedes desarrollar y la idea es profundizar en él, es sacarle toda su enseñanza. Es como si los textos, a ver, imagínate que yo te digo, mira, a ver, yo te doy una manzana, aquí está la manzana, ten, pero tú no te la comes, ¿verdad? Si no te la comes, ¿de qué sirve la manzana? La manzana tiene todos los nutrientes, todas las características, te puede ayudar, pero tú no te la comes. ¿De qué sirve? Pues para la manzana ahí están los nutrientes, ¿no? Cuando tú te la comes, ¿qué pasa? Pues ahora sí, le sacas todo el provecho, todo el jugo. La palabra de Dios es como un alimento, hay que digerirlo, hay que comérselo y hay que digerirlo para que nos aproveche. El interpretar la Biblia en sentido teológico es aprovechar, es nutrirse de la palabra de Dios, sacarle todo el sentido. Entonces, fíjense que en ese sentido, a nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, cuando hacemos el trabajo litúrgico, tenemos nosotros que aprender a sacarle el jugo, porque cuando tú lees en misa, es muy importante y ahí está el gran sentido de estas clases, ¿no? Si yo, por ejemplo, leo simplemente el texto así lineal, textual, probablemente yo no estoy entendiendo todo lo que el autor quiso decir. Si se dan cuenta, con todas estas clases lo que vamos armando es las piezas que me van a ayudar a mí a expresar el texto en misa de tal manera que yo proclame, yo entienda lo que estoy leyendo, lo entienda, lo dijera y luego lo transmita de esa manera. Por eso es la utilidad de estas clases. Si yo no comprendo, probablemente yo no voy a poder proclamar. De ahí la importancia del material que yo les estoy dando, la exégesis que hago. Porque la exégesis ahí yo te estoy explicando todo esto. Estoy haciendo un resumen de todo esto. Estoy haciendo una crítica textual, haciendo una crítica teológica, estoy haciendo un nivel actualizante para que tú entiendas y entonces ahora sí leas con toda la espiritualidad, con todo el contenido. De alguna manera, este ejercicio, cuando nosotros hacemos el servicio litúrgico, si se dan cuenta, esto es todo un estudio lo que estamos haciendo. Y para verdaderamente tú sacarle todo el jugo a la Biblia, digo, lo que yo te entrego es, bueno, más o menos una explicación. Todavía podría uno rascarle más, ¿verdad? Pero por lo menos ya con eso, todas haces cierta aproximación al texto, de tal manera que a la hora, si te das cuenta en la misa, pues no es que uno pueda hacer un estudio teológico más profundo de la Biblia, pero a nivel pastoral, la idea pastoral de la liturgia es que por lo menos conectes con esto, ¿no?
Si recuerdan nuestras primeras clases de liturgia, decíamos que la liturgia tiene el papel, tiene el servicio de hacer visible lo invisible, ¿sí? Y de alguna manera, ese hacer visible lo invisible es tocar y servir de puente para tocarnos con Dios, para vivir a Dios en la liturgia, hacerlo realmente allí visible, si no visible, por lo menos significativamente visible. O sea, en otras palabras, por lo menos si no lo vemos, lo sentimos, lo captamos, entramos en una relación vital con Él y de alguna manera hacemos vivo a Cristo aquí y ahora. ¿Sí? Obviamente, uno en un estudio bíblico, al captar tú bien, al hacer una verdadera hermenéutica de los libros, hacer una interpretación de lo que estás leyendo, lo puedes transmitir de la manera más profunda. Y tiene sentido, porque nosotros no nada más, hay un gran paralelo entre nosotros y la Biblia. Porque si tú te das cuenta, la Biblia ahí está, se puede decir, lo material, lo físico del texto, digamos, simbólicamente físico, es el sentido literal. Es poder decir el cuerpo del texto, ¿no? Y lo espiritual es la interpretación, es la hermenéutica que se hace, es el espíritu, es el alma de lo que se está diciendo. Hay un paralelo de la Biblia con nosotros. Nosotros, ok, tú vas a leer el texto, pero cuando tú vibras con él, eso se transmite y te conecta. El sentido espiritual también de la liturgia y de la iglesia es que estamos unidos en un cuerpo místico. Si tú vibras y entiendes el texto, verdaderamente eso no nada más transmite por afuera, sino a veces inclusive hasta en el espíritu. La asamblea que te escucha capta, puede captar, ya no con los ojos físicos, sino con los ojos espirituales el mensaje que tú quieres transmitirles. A mí me pasa mucho, miren, yo predico. A veces, ¿cómo yo conozco una comunidad? No necesito hablar con nadie. Con predicarles en misa, ya ahí ya los conozco. Ya sé por dónde va la cosa. ¿Saben por qué? Porque a la hora de yo hablarles en la homilía, el Espíritu Santo me inspira lo que tengo que decirle a ustedes. Cada comunidad recibe un mensaje muy particular y muy único. Entonces, cuando yo me convierto en alguien que escucha lo que estoy diciendo, o más bien lo que el Espíritu Santo está diciendo a través de mí, entonces yo escucho lo que la comunidad está recibiendo y ahí la conozco. ¿Se dan cuenta? O sea, digamos, el Espíritu Santo me chismea como son. ¿Verdad? ¿Eh? Exactamente, es inculturación. Le has dado el clavo, mi querida Sonia. Es la inculturación del Evangelio, pero más que inculturación, diría yo, una cosa más profunda, personalización del Evangelio. Así, un mensaje para ti, aquí y ahora. En ese sentido es eh, cuando nosotros proclamamos, entendiendo y viviendo y vibrando con una parte de captar el mensaje de salvación que la Biblia nos está diciendo, es que lo estamos asumiendo nosotros. No es un mensaje que simplemente entra por nuestro cerebro, ok, Dios dio su vida por nosotros, ok, esa es la información. No, a ver, es que si Dios dio su vida por nosotros, entonces yo estoy incluido, es por mí, la cosa es conmigo, el mensaje es para mí. Entonces, una de las cosas que yo tengo que aprender a la hora de proclamar el Evangelio es que, o la Sagrada Escritura, es que la Sagrada Escritura, antes de que yo te la transmita, me está haciendo transmitir a mí. Soy yo el que la estoy recibiendo. Si yo no me dejo impactar por eso, si yo no recibo ese mensaje, pues digo, pues ¿cómo lo va a transmitir? ¿Por dónde? No le voy a dar sentido. Si yo leo y lloro por lo que estoy leyendo, es porque ya me tocó a mí. Tú dime, si a ti en misa tú lees y te ven llorar, ¿qué es lo que va a sentir la asamblea? Ah, caray, espérate. Wow, esto le llegó. Y te conectas con esa persona. Si a ti no te llega, pues no, olvídate.
¿No? Ahí está. Pero apliquémoslo porque digo, a ustedes no les toca leer el Evangelio, pero lo que ustedes leen, vibren con eso, vibren que les llegue. Entonces, uno puede hacer cierta, digamos, la interpretación del mensaje, como he dicho, tiene mucho, ¿no? O sea, un texto bíblico te puede decir mil cosas. O sea, hay miles de maneras de aplicarlo, miles de formas de entenderlo, este, y hay una gran profundidad. Dios en ese sentido es un gran misterio. Entonces, uno puede elaborar, ¿verdad? Por ejemplo, puedes agregar cosas o quitarlas, ¿no? Entendiendo la lógica. Hay veces que la misma Biblia no está diciendo explícitamente algo, pero uno puede deducirlo. Por ejemplo, yo siempre hago esta comparación, ¿no? Ahí estaba Pedro, después de resucitar Jesús, y Pedro se va a pescar. No dice ahí las razones por las que Pedro se va a pescar. No dice lo que estaba sintiendo ni lo que estaba pensando. No hay circunstancias del contexto que te lo esté diciendo. Pero tú puedes deducir, a ver, si Jesús fue y resucitó, dime qué fregados hacía Pedro yendo a pescar. O sea, ya resucitó. O sea, es más, ya los envió, ya les sopló el Espíritu Santo, ya toda la onda, ya pueden perdonar los pecados. Ya, o sea, les dio un poder impresionante. Me imagino que aquella predicación, porque ustedes saben que se escribieron algunas cosas de la Biblia, de lo que pasaron en esos momentos, pero seguramente esa predicación fue más larga. O sea, Jesús no nada más ahí, bueno, ya uno puede leer el pasaje y se queda con, ¿qué te gusta? Menos de un minuto. No creo que Jesús, me aparecí, estoy un minuto con ustedes, les dije lo que les dije, ya vaya. No creo. Seguramente no se escribió todo lo que Jesús les dijo después, ¿no? Entonces, me imagino que ahí resucitado Jesús se ha de ver desbocado y les ha de haber dicho un chorro de cosas, ¿no? Entonces tú dices, bueno, a ver, y después de todo esto, y después de que Jesús se desapareció, les dio ese poder y todas esas cosas, se lo vieron resucitado, ¿qué hace Pedro pescando? ¿Qué hace ahí? Entonces uno puede tal vez deducir algunas cosas. Bueno, Pedro ve a Jesús resucitado, y el discurso padrísimo, pero no hay que olvidar algo. Espérate, pero yo lo negué, pero yo le fallé. ¿Qué hago yo desde apóstol y que la piedra? ¿Cuál piedra? No, 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 yo no sirvo para esto. Yo me voy a pescar, ahí nos vemos. No lo dice, pero uno puede hacer esa elaboración. Puedes entender y completarle algunas cosas que no necesariamente con lo que estoy diciendo, ya exactamente eso es lo que dice la Biblia, no, pero se puede hacer una interpretación de esa situación, ¿no? Es correcto. Y en ese sentido también se puede decir, por eso es tan importante leer la Biblia toda, porque también ahí tú puedes entender mucho de lo que pasa. Hay muchas circunstancias que la Biblia te dice. Y como dice, ¿no? Yo ahí sí les aconsejo, ¿no? Decía San Jerónimo que la Tierra Santa es el quinto evangelio. Les aconsejo irnos a la Israel. Te dice mucho el lugar, muchísimo. Te enseña muchísimas cosas. Poquito a poquito. Bueno, y una cosa que tal vez me gustaría agregar, que es importante. Hay una cosa que le llamamos la analogía de la fe, que se puede decir como es como el círculo hermenéutico, el círculo de interpretación, porque tú ves que la, la Biblia la escribió, se podría decir, la Iglesia Católica, porque los fundadores de la Iglesia Católica fueron los que la escribieron. Ya veíamos que en los criterios canónicos de inspiración y todo eso aparece ahí, la iglesia en sus inicios y cómo esa tradición se convirtió luego en escritura, ¿no? Y esa tradición y ese mensaje de salvación luego ilumina y completa y le da plenitud a lo que se dice en el Antiguo Testamento y de alguna manera también conforma la idea de que, bueno, estos son los libros que se consideran inspirados, etcétera. O sea, la Biblia la escribe la Iglesia Católica. Obviamente la Iglesia, la Biblia nunca va a decir nada que el contrario a lo que la iglesia cree, ni la iglesia va a decir nada contrario a lo que la Biblia dice.
Entonces, una manera también de leer los textos es entender que esto le da fundamento a todo lo que nosotros creemos y todas las costumbres que tenemos como católicos, y que al mismo tiempo nuestras costumbres iluminan el texto bíblico, es un círculo. ¿Sí? Entonces eso nos ayuda a la hora de interpretar. Ahora, estos son los dos sentidos básicos, ¿no? Podríamos decir, ya con toda la explicación que he dado, pero hay todavía clasificaciones más, parece que más sutiles, ¿no? El texto. Pues hay, por ejemplo, 6 sentidos, ¿verdad? El sentido propio, si se toman las palabras en su sentido directo, el sentido impropio, si se toma en sentido figurado o metafórico. Inclusive podemos agarrar, hay cuestiones históricas. Por ejemplo, Jesús multiplica los panes, ¿no? Eso fue un hecho. Hay veces que hay gente que se equivoca y me da mucha risa, pero de alguna manera podríamos decir que eso ayuda, ¿no? A entender esta idea. Que hay gente que se equivoca y dice, ay, es que vamos a estudiar la parábola de la multiplicación de los panes. Eso no fue una parábola, es un hecho. Jesús multiplicó los panes. Ahora, sin embargo, eso podemos tomarlo en el sentido también metafórico, ¿no? Es decir, podemos darle un carácter metafórico para interpretar. Entonces podremos decir, bueno, a ver, el de la higuera, ¿no? El pasaje de la higuera. Ese que inclusive fue hace unos días, salió en el Evangelio. El de la higuera, es que Jesús fue y le dijo a la higuera que de ti no os va a haber frutos. Uno puede agarrar eso y tomarlo en sentido metafórico y decir, bueno, es que la higuera podría representar al pueblo de Israel. En ese momento no dio frutos cuando Dios lo había ayudado tanto, le había bendecido y todo, ya era para que diera frutos, aún en momentos en donde no tenía que dar frutos. Es decir, tenía que romper lo natural. Entonces, ahí tú estás agarrando algo que es histórico, pero lo estás transformando en una metáfora. ¿Se dan cuenta? O sea, podría simbolizar eso. O podríamos agarrar y decir, bueno, a ver, el leproso, ¿no? El leproso puede simbolizar al pecador y cómo Dios vence el pecado cuando te toca, ¿no? En vez de que la enfermedad lo contagiara a él, él contagió al leproso de su luz, ¿no? Y cómo uno siente, no, pues sí, es que el pecado es como una lepra y Dios me ilumina y me sana, me quita la lepra, me quita el sentido de la muerte, ¿no? Estoy agarrando una cuestión histórica y la estoy convirtiendo en metáfora. ¿Se dan cuenta? Entonces, el sentido histórico que expresa lo que conoció el hagiógrafo, o sea, lo que pasó, es muy, muy emparentado al sentido literal. El sentido pleno, sentido intentado por Dios, desconocido por el hagiógrafo y descubierto la luz de la revelación posterior. Por ejemplo, ahí está eh, Isaías, ¿no? Agarra y dice, no, pues que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Eso se lo está diciendo a un profeta. Y el profeta dice eso. No, el profeta no sabía lo que estaba diciendo. Posteriormente, viene San Mateo y dice, este texto que habla de esta virgen, pues esa virgen de que hablaba es esta, que se llama María. Y al que va a engendrar es a Jesús, que es Dios con nosotros. ¿Sí? El sentido típico, es decir, hay situaciones o cuestiones que son como modelos, ¿no? Es decir, eh, el sentido bíblico por el cual la realidad y los acontecimientos de los que habla la escritura, en virtud de la unidad del designio divino, pueden ser signos de otras realidades. La realidad o acontecimiento que significa se denomina tipo, imagen, figura. Por ejemplo, el Cordero Pascual. ¿Era figura de quién? De Jesús, ¿verdad? Pues ahí está. El sentido acomodado, el uso que se hace de los textos bíblicos aplicados a otro propósito distinto del intentado por el hagiógrafo, ¿no? Pues ahí está, por ejemplo, otra vez, la serpiente, ¿no? Pues obviamente ahí en ningún momento pensó ese hecho histórico de que iba a ser relacionado con Dios.
Dios mismo crucificado, ¿no? Como una serpiente con Dios, pues no había una intención ahí directa, ¿verdad? Pero se acomodó, y etcétera. Bueno, aquí pongo algunos ejemplos de estos, ¿verdad? En fin. Bueno, ¿se entiende este segundo nivel? ¿A qué se refiere? Más o menos. ¿Dudas? Pues ya se los mandé, este libro de Tirsos de Pedal, chamaca. Yo me estoy basando, todos estos textos que estoy agarrando son de ese libro. Se llama Claves para leer el libro sagrado. Desde que llegué se los envié, mi querida Sonia. Ah. Bueno, pero se entiende, bueno, entonces estamos, segundo nivel. ¿Cuál fue el primer nivel? La crítica textual. Crítica textual, crítica de los textos, ¿verdad? Que la habíamos estudiado en dos sentidos. La crítica de la historicidad de los textos y los géneros literarios. ¿Sí? Ese es el primer nivel, el texto como tal. Luego el segundo nivel es este, que es la hermenéutica en sentido teológico. Mensaje de salvación. ¿De acuerdo? Muy bien. La próxima clase veremos ahora en el sentido actualizante. Cómo todo eso, el texto, el mensaje teológico, se aplica aquí y ahora. Si ustedes se dan cuenta y analizan, yo utilizo esta nomenclatura o esta metodología para hacer mis homilías. Si se dan cuenta, siempre agarro el texto. Voy hablando del texto, de su contexto, voy hablando del mensaje teológico en sí mismo, y luego empiezo a dar ejemplos de lo que pasa aquí y ahora. Y ahí es donde la asamblea se siente involucrada. Dice, caray, espérate. Esto se aplica aquí y ahora. Es cuando se dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Que se aplica, es viva y eficaz y aparte es trascendente a los tiempos. Es perenne. No es que la Biblia o el mensaje de la salvación sea una moda. No, esto es para siempre, es eterno. Sirve para todos los tiempos, para todas las personas, para todas las épocas y para todas las circunstancias. Es lo que también dice el Concilio Vaticano II. La iglesia es experta en humanidad y tiene respuesta para todos los problemas, para todos los casos, para todas las situaciones, porque al final, pues es la revelación de Dios. ¿Quién conoce mejor al ser humano sino Dios? ¿Entienden? Entonces, ¿cómo la palabra de Dios se aplica aquí y ahora? ¿Vamos? Bueno, pues vamos a orar, chicos. Hemos dicho anteriormente que los libros de la Biblia son escritos de hombres, de los que se han servido para transmitirnos un mensaje. Esta presencia de la voz de Dios no es uniforme a lo largo de todas las páginas de la Biblia. Habrá casos en que su voz será casi imperceptible. En otro, por el contrario, el mensaje de Dios se hace incuestionable. Vamos a rezar con el Salmo 109, un salmo real cuyos oráculos desbordan las más optimistas perspectivas de un rey terreno. Podríamos decir que aquí el salmista se sintió rebasado por la inspiración divina, que le hizo anunciar descaradamente al futuro Mesías. Lo que para el salmista era futuro, para nosotros es perenne actualidad. Pónganse de pie. Entonces, como está en letras muy chiquitas, vamos a repetir después de mí. Oráculo del Señor a mi Señor. Oráculo del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro. Extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré como rocío, antes de la aurora. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente. Por eso levantará la cabeza.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sabes que ya no va a dar tiempo. ¿Por qué? Ando que me voy.